Antes de comenzar, quiero congratularme con la noticia del día de ayer, que además me fue dada a conocer por Carlos Lozano, de la libertad de Miguel Ángel Beltrán. Yo creo que se convierte en un ícono, en un paradigma de la lucha por la defensa de la libertad de expresión, del derecho a la oposición y del derecho a subvertir un orden establecido como el actual y como el que vive Colombia. Puede hacer que los medios de comunicación den a conocer textualmente y democráticamente lo que ocurra en estos 2 días de trabajo, porque lo que necesita el país es información y no desinformación. Lo que necesita el país es derecho a buscar democráticamente establecer un orden diferente al que existe en el país, y no el terror y el miedo a través de la persecución y el uso arbitrario del poder para callar y perseguir a quienes no estamos de acuerdo con el estado de cosas inconstitucional de este país. Muy a pesar de la negativa de los gobiernos de turno de negar la existencia de los y las prisioneras políticas en las cárceles de Colombia, de 88.667 prisioneros, aproximadamente 7.500 son prisioneras y prisioneros políticos, hombres y mujeres que debido a su accionar político contra el régimen se encuentran privados de su libertad, distribuidos en los 144 centros penitenciarios. En marco del desarrollo del conflicto interno se han evidenciado 3 categorías de prisioneros políticos así: los prisioneros políticos de guerra, quienes han sido privados de la libertad por pertenecer a grupos alzados en armas con la finalidad de tomarse el poder. La segunda, correspondiente a las y los prisioneros políticos de conciencia, quienes han sido privados de la libertad como forma de persecución política por haber ejercido su derecho a la oposición o expresar su pensamiento disidente al régimen vigente. Y la tercera, correspondiente a los y los prisioneros políticos víctimas de montaje judicial, quienes han sido privados de la libertad luego de ser estigmatizados como auxiliadores de la insurgencia por el hecho de vivir en zonas de alta influencia del conflicto armado. Y yo agregaría además que por pensar diferente. Estas personas, por ser consideradas el enemigo interno en reclusión, padecen un trato discriminatorio que agrava aún más su condición si se mira a la luz de las crisis que en derechos humanos se viven en el país y en las reclusiones colombianas. En este sentido, hay que destacar que desde el año 1998 la Corte Constitucional en su sentencia T-158 declaró, abro comillas, el estado de cosas inconstitucional, cierro comillas, en las cárceles y penitenciarías del país, resaltando que la situación de violación de los derechos fundamentales de las y los prisioneros políticos es el resultado de una causa estructural e histórica que no puede ser atribuida a un único ente sino al Estado en su conjunto y que exige la adopción de medidas profundas y a largo plazo. Algunas de las prácticas sistemáticas violatorias a los derechos humanos son el hacinamiento, como hemos podido ver en la cárcel, por ejemplo, de Palo Gordo, o como hemos podido ver en la cárcel de Valledupar, o como hemos podido ver en la cárcel del Buen Pastor aquí en Bogotá. La constante amenaza al derecho a la vida, las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y aquí vale la pena denunciar el suicidio de algunas presas y presos en la cárcel de Valledupar, como también el fallecimiento de algunos de ellos, como el que se dio en Palo Gordo, a causa de la falta de atención médica, sobre todo siendo enfermos terminales. La deficiente atención médica, las ineficaces medidas de protección a los reclusos y reclusas en riesgo, la pésima infraestructura, el suministro de alimentación no balanceada y en tiempos irregulares, la falta de agua, la ausencia de control sanitario, la negligencia de las oficinas jurídicas, la obstrucción a la comunicación, el aislamiento y el traslado como forma de castigo, omisión a la dotación personal, abuso de autoridad de los funcionarios del cuerpo de guardia y custodia, entre otras. Valdría la pena inclusive que los medios de comunicación se dieran un paseo por la cárcel recientemente construida dentro de La Picota,
cárcel además asesorada por autoridades norteamericanas y donde se les olvidó todo lo que tenía que ver con el acueducto y el alcantarillado, o sea, no hay agua. 13 años después de este importante fallo, la situación no ha mejorado y tanto las autoridades penitenciarias como el gobierno nacional justifican el incumplimiento de la ausencia en la falta de recursos y en el aumento del número de personas detenidas, lo que según ellos los imposibilita a tomar medidas que permitan mejorar la situación de las y los prisioneros en el país. Sin embargo, es notoria la gran inversión en la construcción de nuevos establecimientos de reclusión que no conllevan a la solución de la problemática. Por el contrario, incrementan la grave crisis en derechos humanos, puesto que se concentran en la implementación de un régimen basado en la seguridad y la privatización de los servicios penitenciarios en detrimento de la dignidad humana y la garantía de derechos como a la intimidad, el contacto con el exterior, la cercanía familiar, la personalidad, la salud, la alimentación, el estudio, el trabajo, la recreación, entre otros. Si la situación carcelaria a nivel general es degradante, para las y los prisioneros políticos es mayor, pues son constantes los abusos que padecen por parte de las autoridades y funcionarios penitenciarios, que utilizan la tortura, el aislamiento, la reclusión en establecimientos de máxima seguridad, el traslado como forma de castigo, la amenaza de traslado, el sometimiento a investigaciones disciplinarias arbitrarias, el distanciamiento familiar, la estigmatización, el hostigamiento, la discriminación, la obligación de tener que compartir pabellones con paramilitares, entre otras, como forma de disminuirlos moral y psicológicamente. Esta última parte yo tuve oportunidad de constatarla en una visita que hice a La Picota, en el seguimiento que estábamos haciendo a los procesos de los paramilitares, unos que habían sido enviados al exterior, extraditados por el gobierno del presidente anterior, y otros que estaban en las cárceles supuestamente en la ley de sometimiento. Y ahí tuve la oportunidad de encontrarme con ellos y el profesor Miguel Ángel Beltrán compartiendo cena. O sea que no es un invento. El régimen penitenciario colombiano expresa su odio y venganza a través de la tortura. Las y los prisioneros políticos son perseguidos y sometidos a tratos crueles e inhumanos, ya sea por acción u omisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Muchísimas veces, antes de que yo fuera destituida y después, estuve llamando insistentemente al director nacional del INPEC, del Instituto Nacional Penitenciario, para solicitarle una cita y ponerle en conocimiento de lo que estaba ocurriendo, entre otras cosas porque lo conocía de mucho tiempo atrás, cuando fue mayor de la policía en Medellín en la época de Pablo Escobar, y creía que esa cercanía me permitía acercarme y plantearle todo lo que ocurría, pero fue infructuoso. O sea, nunca jamás pude lograr tener ninguna conversación con él, y me imagino que obviamente estaba advertido de no pasar al teléfono. Por acción son conocidos casos que van desde golpizas hasta envenenamiento, como los casos del prisionero político Diomedes Meneses Carvajalino, John Jairo Villada y Salomón Sánchez Astroza, este último envenenado con cianuro en la cárcel de La Picota en el año de 1997. Y eso sin contar la cantidad de testigos de los paramilitares de que nosotros tenemos conocimiento, los que hicimos parte de esta comisión, personas cercanas al paramilitarismo, miembros del paramilitarismo, testigos importantes que fueron envenenados en la cárcel de La Picota. Y yo creo que es importante rastrear esa información, y se darán cuenta ustedes que no es mentira. La condición de las y los prisioneros políticos no puede ser ajena a nuestra mirada, pues no hay que olvidar las causas por las cuales existen y que están íntimamente relacionadas con la existencia del conflicto social y armado, que amerita la intervención de la sociedad en general en la búsqueda de la paz por medio de la negociación política, viendo como un primer paso adelante un eventual acuerdo humanitario, que favorezca tanto a los prisioneros de guerra en manos de la insurgencia como a los prisioneros políticos en manos del Estado, estos últimos poco visibilizados. Es por esto que este encuentro por la libertad de las y los prisioneros políticos debe generar un movimiento nacional e internacional que abogue por el respeto de la dignidad y libertad de las y los prisioneros políticos, impulsando el acuerdo humanitario como primer paso a la solución política y negociada al conflicto. Quiero felicitar también a los jóvenes y a las jóvenes que han hecho posible este encuentro en el día de hoy, que es no solamente
importante como acabo de expresar, sino también necesario en una sociedad que se diga civilista. Y quiero hacer una denuncia pública aquí. Ofrecerles disculpas a ustedes por haber llegado tarde, pero se debió a que en el día de hoy, no sé si sería por el Twitter que puse en la noche de ayer, congratulándome y congraciándome además con la familia de Miguel Ángel Beltrán, porque muy cercanamente tuve conocimiento del proceso que se le seguía y de la forma como se le vulneraban los derechos y de los montajes que se hicieron, y participé con su defensa en la búsqueda de argumentos que sirvieran jurídicamente para defenderlo. Y también, no sé si se deba a la notificación de la Corte Suprema de Justicia, donde se me reconoce como parte civil en el proceso que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le sigue al presidente anterior, y donde yo he sido citada el 16 de este mes para participar precisamente en el debate judicial de investigación que se le surte al presidente anterior en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Pues en el día de hoy han amanecido desde muy temprano una serie de twitters donde se dice que una hija mía se voló con un narcotraficante, donde se dice que un hijo mío fue cogido con un cargamento de droga, donde se da a conocer que uno de mis asistentes fue ajusticiado por Iván Márquez porque yo lo desaparecí, donde se da a conocer que la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, financió el pasaje de el compañero de Ancol que fue deportado a Colombia, donde se da a conocer también que las FARC financia la cumbre afro que se va a hacer en Venezuela, donde se denuncia también con acusaciones horribles, además de mentirosas, a Juan Carlos Tanos, que es uno de los miembros de Colombianos y Colombianas en Venezuela, como una de las personas fletadas por las FARC para financiar una serie de actividades en el país. Y yo acabo de conectarme con la agencia de Twitter de los Estados Unidos, porque además esto se suma a los 120 grupos que se han creado y de las cuales yo tengo toda la información completa, donde se incita a la gente a que me mate y al odio como una forma de presión para callarnos. Y quiero solicitarle al coordinador de la Unión Nacional de Abogados de los Estados Unidos, que está aquí, que me acepte un poder para que me represente en los Estados Unidos y se haga una denuncia colectiva de este tipo de hechos que tienen mucho que ver con la inteligencia de este país y que tienen mucho que ver con la manera y con la forma como se han venido haciendo los montajes judiciales contra todos los que no estamos de acuerdo con el gobierno, el anterior o el actual, o con quienes tenemos todo el derecho de plantearnos la oposición. Y esto se suma fundamentalmente a una serie de montajes tan increíbles, tan sofisticados, como los que se entregaron en el computador del Mono Jojoy, razón por la cual yo sigo en investigación en la Corte Suprema de Justicia. Yo le quiero decir al país que yo, como cualquier persona, como cualquier ciudadano, tengo todo el derecho a oponerme por considerar que el Estado que rige en Colombia no es el que yo quiero. Y eso no significa que sea una delincuente, ni significa que tenga el Estado todo el derecho para perseguirnos a quienes no consideramos que este es el Estado que nos merecemos. Que no hay ninguna posibilidad, ninguna, así me mantenga por fuera o me vaya para la cárcel como prisionera política que debo ser en ese momento. No hay ninguna posibilidad de que me retracte de mi actividad y de mi actitud, porque tengo todo el derecho de soñar y de pensar como un país distinto. Estoy muy cansada de la persecución, absolutamente cansada de la persecución, pero tengo todavía mucha capacidad para seguirla aguantando, para seguirla afrontando y enfrentando, pero además de eso para apoyar a todo el movimiento democrático de este país que esté dispuesto a seguir luchando para que tengamos un país diferente y el país que nos merecemos, a luchar por la salida política y negociada del conflicto, y a luchar porque independientemente de las causas y de las razones que lleven a un hombre o a una mujer a las cárceles de este país como prisionero de conciencia o como prisionero político, tiene todo el derecho a que se le trate como un ser humano, tiene el derecho al debido proceso,
tiene el derecho a la defensa y su familia tiene todo el derecho a no ser perseguida como ocurre en este país. Les deseo muchísimos éxitos y como dicen los Boy Scouts, ahí donde estén, ahí donde vayan, estoy siempre lista, presente y pendiente en la lucha democrática de este país. Mil gracias. Yo quiero llamar la atención del país en este sentido, porque una sociedad que no tiene capacidad de administrar justicia en sus diferentes instancias es una sociedad que está convocada definitivamente hacia el fracaso. Y es muy interesante, y yo diría que caen en el mismo juego sucio quienes lo comienzan a hacer y que quienes además lo terminan llevando todas estas cosas a las instancias judiciales, como siempre que ocurre un bombardeo y una detención de uno de los importantes comandantes de las FARC o de menor categoría o de superior categoría, como se diga, los computadores contienen información que tiene que ver con las actividades que normalmente realizamos los defensores y las defensoras de derechos humanos. Es hasta un poco cómico ver como en el bombardeo en el cual asesinaron al Mono Jojoy, el computador queda absolutamente intacto y tiene información de todas las actividades que nosotros hacemos y que realizamos como defensores y como defensoras de derechos humanos. Y eso lo digo porque creo que tiene mucho que ver con las nuevas detenciones que se van a dar a partir de la información que ha sido sembrada en computadores, que creo que deben estar siendo buscados por cualquiera de las casas matrices que producen computadores, porque no creo que hayan unos mejores que los que encuentran aquí en Colombia. Así que he tomado la decisión de conferirle al abogado que vino de los Estados Unidos, a Mark Putt, el poder para que inicie la investigación pertinente en los Estados Unidos y coloque las denuncias al lugar en razón de la nueva estrategia, no de desinformación, sino la estrategia de prejudicialización que se hace de nuestras actividades, donde además de información falsa y mentirosa se pretende deshonrar y poner en riesgo la vida no solamente de nosotros, sino de nuestros hijos, de nuestras hijas y de nuestra familia en general. Confiero poder a él, lo vamos a solemnizar ahora en una notaría para que inicie ante la casa matriz de Twitter en California, donde yo viajaré en los próximos días a ponerme a disposición todas las investigaciones hasta el final. Y llamo la atención, cuando al hijo de Uribe, alguien en Twitter le hizo una denuncia que se convirtió en un hecho público nacional, no pasaron 24 horas cuando ya estaba él detenido después de la denuncia. Yo llevo 8 años de persecución mediática espantosa, de destrucción de mi familia, de mi tranquilidad, de mi entorno y de mi prestigio y de mi imagen como dirigente política del país y de América. Y espero que las autoridades actúen con la misma rapidez y con la misma capacidad que actuaron en ese momento para que los 120 casos de Facebook que han sido abiertos instigando a que me maten, instigando al odio, al maltrato, a la tortura en todos los lugares públicos de este país, sean aprendidos rápidamente de la misma forma. Instauraré las mismas denuncias penales en Venezuela. Instalaré las mismas denuncias penales ante el general Miguel Rodríguez Torres, de Inteligencia de Venezuela, para que se siga hasta última instancia estas personas. Y quiero decir, ojalá y advertir, que detrás de ellos no hayan medios de comunicación interesados en dar a conocer una información que lo que busca es paralizar la actividad que nosotros hacemos en la defensa y sobre todo en la búsqueda de la paz y la negociación política en este país. Mil gracias.